Buenas tardes a todos. En primer lugar, también agradecer al profesor Carlos Caro Coria por la invitación, gentil, generosa invitación. Además, siempre en Be Sin I, es decir, cometiendo nuevamente el mismo error de invitarme. Pero en esta vez sí le estoy especialmente agradecido porque creo que la ocasión la merita. Un evento tan importante para dar el merecido reconocimiento al profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, a quien creo que todos conocemos y apreciamos y valoramos tanto sus calidades académicas como personales. La verdad, Carlos, muchas gracias y enhorabuena, estimado profesor. Además, también porque me permite compartir esta mesa de Derecho Penal Económico con dos exponentes importantes de esta materia. Eduardo, a quien conozco también desde hace mucho tiempo, y a Lucho, colega aquí en Perú, con el quien también hemos trabajado muchos temas de Derecho Penal Económico aquí en nuestro país. La verdad que gracias, para mí es un honor. Y gracias, Carlos, porque después de casi 2 años por fin doy una conferencia con zapatos, ¿no? Bueno, en fin, hasta ahora había sido virtuales y en fin, esta vez ya tengo zapatos puestos. Bueno, en fin, mi tema, muy a diferencia de lo que ha hecho Eduardo, que además lo ha hecho con una muy buena capacidad de síntesis en estos 20 minutos, yo la verdad que no me sentía capaz de poder hacer una exposición general del derecho penal económico en tan poco tiempo. Entiendo que un poco son los nuevos estándares de conferencia para no aburrirlos tantos, así que 20 minutos. Y dije, bueno, mejor voy a dedicarme a una problemática muy puntual y muy específica del derecho penal económico, algo que estoy trabajando además últimamente, que es tratar de identificar cuál es el fundamento de la renuncia a la persecución penal en delitos vinculados con el tema de la defraudación tributaria, delitos fiscales, pero sobre todo también en tema de delitos aduaneros. Y eso es un poco lo que quiero comentarles, el avance de lo que estoy dándole vuelta sobre este tema que me parece además de suma importancia y actualidad. No sé si corre, no corre, entonces voy a correrlo yo manualmente. ¿Sí corre? Creo que se ha quedado estancado. No, no corre. Entonces, ok. ¿Corre ahora? Vamos a ver. Ah, perfecto, muchas gracias. Siempre el doctor Carlos dando la solución precisa. Muy bien, entonces, los delitos aduaneros, que es un poco el contexto en el que voy a tratar esta problemática específica, están regulados en nuestro país siguiendo tradiciones iberoamericanas de regularlos como un solo bloque de delitos. Inicialmente en el país, en el Perú, los delitos aduaneros estaban incorporados en el Código Penal de 1991, siguiendo esa tradición napoleónica de tratar de meter todos los delitos en un código penal, algo que nos viene fundamentalmente de España, pero que rápidamente, en el caso por lo menos de los delitos aduaneros junto con los tributarios, se dejó de lado esa técnica legislativa y se procedió a hacer una regulación específica a través de una ley penal especial. Estos delitos aduaneros están referidos fundamentalmente a la represión de un conjunto de conductas que afectan las regulaciones del ingreso, tránsito, permanencia, salida de mercancías en el país, fuera del país, o lo que se conoce como territorio aduanero. Y en nuestro país se ha seguido una sistemática muy básica de 5 delitos: el contrabando, que tiene que ver fundamentalmente con la elusión de los mecanismos de control, la defraudación de rentas de aduanas, que es como el delito tributario de lo que tiene que ver con el pago de derechos aduaneros, la receptación aduanera, que tiene unas ciertas particularidades que ha merecido un tratamiento específico por parte del legislador, el financiamiento de los delitos aduaneros, que es muy típico en nuestro país, cuando hay un ámbito de delitos donde hay un especial negocio, ¿no?, se genera un tipo penal específico de financiamiento, ¿no?, como hay, por ejemplo, en minería ilegal, y también claramente en el tema de delitos aduaneros, porque sabemos que hay grandes organizaciones criminales, obviamente, que no solamente organizan muy bien la realización de estos delitos, sino que también proveen de fondos para que efectivamente se pueda materializar con éxito estas operaciones de introducción o exportación incluso de bienes fuera del país al margen de los controles aduaneros. Lo que sí quería simplemente mencionar de manera general es que en esta ley especial se sigue de alguna forma los estándares usuales, que es tratar de hacer una regulación no solamente de los tipos penales, sino también incluir ciertas normas de parte general. En nuestro país específicamente se regula la tentativa, aunque
casi en los mismos términos que el Código Penal, que el artículo 16, aunque con una leve variación en cuanto a la manera de determinar la pena, y también en relación a las consecuencias accesorias que se imponen a las personas jurídicas. Gran discusión ahora que tenemos precisamente incorporada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque a diferencia de España, donde claramente han diferenciado que para organizaciones que no tienen personalidad jurídica están las consecuencias accesorias y las penas para personas jurídicas, nosotros tenemos todavía consecuencias accesorias para personas jurídicas y además la ley 3434 para personas jurídicas. Bueno, hay consecuencias accesorias previstas en los delitos aduaneros y luego hay normas de carácter procesal vinculadas sobre todo a la investigación, incautación de bienes, decomiso posterior y finalmente también toda la regulación administrativa sancionadora, es decir, todo lo que son las infracciones aduaneras. Entonces tenemos una ley especial que regula estos delitos con estas estructuras, estos aspectos básicos a los que acabo de hacer referencia. Pero ¿a dónde voy yo? Bueno, que es usual, como en el Perú, ya lo veremos de qué manera, pero es usual si uno analiza las legislaciones en los distintos países, sobre todo de tradición, no diría europeo continental, pero por lo menos siguiendo un poco la tendencia iberoamericana, es usual que muchos países contemplen en estos delitos aduaneros la posibilidad de una renuncia a la persecución penal si es que se realiza un pago al fisco, ¿no? No voy a entrar de alguna forma en particularidades, pero esto es una cuestión que, por lo menos en las revisiones de las legislaciones que he hecho, que no son pocas, he podido encontrar esto como un cierto denominador común. Es decir, por alguna razón, ya veremos cuál es la discusión, el legislador ha entendido que los delitos aduaneros podrían dejarse de perseguir si es que en algún momento el que ha cometido el delito realiza algún tipo de pago al fisco. Y claro, cierto es que si uno hace un análisis de legislación comparada va a poder encontrar particularidades en los distintos países. Y puede incluso hasta sistematizarse, por decirlo así, determinadas características de la forma de regulación de este mecanismo de renuncia a la persecución penal en los delitos aduaneros. ¿En qué sentido? Por un lado, por ejemplo, se puede identificar sistemas que establecen este mecanismo de renuncia a la persecución penal específicamente para delitos tributarios, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Chile. En el artículo 189 de la Ordenanza Aduanera chilena se regula específicamente la posibilidad de que se pague una multa ascendente a una vez el valor de los bienes involucrados, de las mercancías involucradas, para que a partir de eso exista una renuncia al ejercicio de la acción penal y la persona se encuentre liberada de los delitos aduaneros, fundamentalmente fraude aduanero y contrabando. Hay otros países que tienen una regulación general, o sea, no específica para los delitos aduaneros, pero sí general, que incluye delitos tributarios y delitos aduaneros. Y dentro, digamos, y permite que a través de estos mecanismos de pago al fisco se pueda también prescindir del ejercicio de la acción penal. Esto, por ejemplo, es el caso de Alemania, en el parágrafo 371 de la Abgabeordnung, que es la ley que regula las contribuciones alemanas, se establece la llamada Selbstanzeige, que es la autodenuncia, como un mecanismo que permite a las personas que han cometido un delito, no solo tributario, sino también aduanero, vinculado al tema de los tributos aduaneros, verse librado de responsabilidad si proceden a hacer primero una denuncia previa de la comisión de ese delito y posteriormente el pago de los tributos omitidos antes, evidentemente, de que sean descubiertos, sea por la justicia penal o también por alguna acción del organismo tributario de control. Entonces, esta regulación, sin embargo, no está acotada a los delitos aduaneros como en Chile, sino está abierta a delitos tributarios y delitos aduaneros. Y el Perú tiene una posición bien particular que podría decir que genera una especie de tercera posibilidad. ¿Por qué? Porque en el Perú solo tenemos la regularización tributaria, que es como lo llamamos siguiendo la tradición española, lo tenemos solamente regulado para los delitos tributarios, no lo tenemos regulado para los delitos aduaneros. Teóricamente, si alguien intenta hacer una interpretación por lo menos literal, diría no, en los delitos tributarios uno comete un delito tributario y así haga una rectificación de las dudas y pague la diferencia, se va preso igualmente porque no hay forma de poder revertir esa situación con el pago antes de ser descubierto de los tributos dejados de pagar en una determinada operación de comercio exterior. Sin embargo, un importante sector de la doctrina, dentro de los que personalmente me sumo, han desarrollado la tesis, y me parece bastante válida y solvente, de entender que se puede aplicar analógicamente la regularización tributaria también a los delitos aduaneros, por lo menos a los delitos que impliquen un fraude al pago de los tributos aduaneros o derechos aduaneros. Por esta razón, no se vería ningún inconveniente de poder invocar el artículo 189 del Código Tributario, que es el que regula la regularización tributaria, para también conseguir con ello evitar una responsabilización
por la comisión de un delito aduanero, si es que, reitero, se procede a hacer un reconocimiento sin estar ya en el marco de una investigación y, evidentemente, el pago de la deuda correspondiente. De hecho, todos conocemos la existencia de un acuerdo plenario del 2009 que regula las particularidades de la regularización tributaria para que ésta pueda tener ese efecto eximente de pena al que le asigna la ley y además lo convalida la jurisprudencia. Entiendo que en España es algo parecido. No sé si ha cambiado en los últimos tiempos, pero por ejemplo en el trabajo de algunos años de Sánchez Ortiz sobre regularización tributaria, él efectivamente también sostiene el hecho de que podría aplicarse la regularización tributaria no solamente a la defraudación de tributos internos, sino también a la defraudación de tributos aduaneros. Entonces es una posibilidad que también haría que más o menos, salvo que reitero, no sé si ha cambiado en los últimos tiempos la regulación en España, en todo caso aquí están las personas que podrían inmediatamente hacer la corrección fraterna de que estoy un poquito desactualizado, pero de alguna forma tiene una posición más o menos similar a lo que ocurre en el Perú. Además de esta posible sistematización, puede encontrarse también legislaciones que requieren para la renuncia, no solamente que se pague, sino que existe una denuncia previa. Es decir, no basta simplemente pagar los tributos o una determinada cantidad de dinero al fisco, sino que previamente a ello es necesario que esta persona haga una autodenuncia. Es decir, y una autodenuncia que temporalmente se ubica antes de el inicio de cualquier tipo de investigación penal o administrativa en relación a los tributos que se han dejado de pagar en una operación de comercio exterior. Por ejemplo, ese es el caso de Alemania, como lo hemos mencionado, pero también es el caso de Argentina. Argentina tiene dentro del código dentro de la ley tributaria, del código aduanero, de la regulación aduanera, tiene precisamente contemplada la posibilidad de, a través del pago de un porcentaje de la multa, conseguir previa autodenuncia, ¿no? Evadir la responsabilidad infraccional y sobre todo la generación de antecedentes infraccionales. Es decir, en Argentina, como en Alemania, se requiere, evidentemente, no solamente el pago, sino que sobre todo una autodenuncia. Cosa que no sucede en Chile. En Chile, en este artículo de la norma aduanera que he mencionado, en Chile existe un procedimiento bastante particular, ¿no? Y es el siguiente, es decir, cuando la autoridad aduanera descubre la comisión de un delito aduanero, antes de iniciar la acción penal, le notifica al infractor que ha detectado la comisión de un delito y le da la posibilidad de que él, si paga, se renuncie al ejercicio de la acción penal, ¿no? Se renuncia al ejercicio penal. Entonces, si esta persona paga una multa que equivale, reitero, hasta el valor de una vez las mercancías que han estado involucradas en esta operación cuestionada, se encuentra exonerada de responsabilidad. Entonces, esa renuncia, evidentemente pagando a las arcas públicas esa multa, ese valor, implica la liberación de responsabilidad penal. Por lo tanto, no requiere una autodenuncia, a diferencia de Argentina, a diferencia de Alemania, donde es imprescindible una autodenuncia previa. Mientras que en Chile, es más, en Chile, si uno lee los trabajos que se han escrito al respecto, por ejemplo, el importante trabajo sobre delitos aduaneros de Rodríguez Collao y mi querida amiga Osandón, Magdalena Osandón, podrán ver que en la doctrina chilena se trata esto incluso hasta como un derecho. O sea, el imputado tiene el derecho de que la autoridad aduanera, antes de denunciarlo penalmente, le diga, oye, te he detectado, paga, y si no pagas, te denunciaré, pero si pagas, bueno, queda un poco saldado el problema. Es decir, no necesitas autodenuncia previa. Otras diferencias que pueden encontrarse en las legislaciones comparadas es que en algunos casos, por ejemplo, el pago se entiende como una cancelación de la deuda, ¿no? Es decir, el pago que se hace al fisco tiene la naturaleza de cancelación de la deuda, como es, por ejemplo, el caso de nuestra regulación. Si ustedes leen el artículo 189, se habla del pago de la deuda tributaria, que incluye tributo, intereses y multas por el no pago. Ciertamente, pero se le denomina deuda tributaria. Y la idea es la de una deuda tributaria. Diferente es el caso en Argentina y en Chile. En Argentina y en Chile es una multa. Es una multa que en el caso de Argentina es hasta el 25% de la multa por la infracción y en el caso de Chile es una vez el valor de las mercancías involucradas en la operación que ha sido detectada. Finalmente, también se puede encontrar como otra característica de las regulaciones sobre estos mecanismos de renuncia a la persecución penal, regulaciones restrictivas y regulaciones extensivas. Argentina tiene una regulación restrictiva. ¿Por qué? Porque la limita única y exclusivamente a las infracciones aduaneras, no a los delitos aduaneros, solo a las infracciones aduaneras. Mientras que en el caso, por ejemplo, de Chile, o incluso si aplicamos esta lógica, esta posible aplicación analógica en nuestro país,
podríamos considerar que tenemos una regulación extensiva porque abarca también delitos, es decir, no solamente queda en el plano puramente infraccional, sino también que alcanza al ámbito puramente penal. En Chile, por ejemplo, para el fraude aduanero y para el contrabando. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos en los distintos países latinoamericanos varias particularidades de estos mecanismos. Hay un denominador común, se reconocen mecanismos de renuncia a la persecución penal en los delitos aduaneros, pero cada país tiene unas determinadas particularidades, y unos determinados requisitos y determinados aspectos. Entonces, claro, la pregunta del millón es, bueno, pero ¿cómo se puede fundamentar estos mecanismos de renuncia a la persecución penal? De manera tal que podamos primero hacer un juicio crítico sobre si la legislación realmente está estableciendo un mecanismo de renuncia válido, o si por el contrario lo que está haciendo por pura política fiscal es dibujar la propia naturaleza del derecho penal, sobre todo caracterizado por la legalidad procesal, es decir, los delitos se persiguen. Y por otra parte también va a permitir, más allá de hacer un juicio crítico sobre si la legislación es correcta o no, podemos hacer un juicio también interpretativo, en el sentido de qué condiciones tienen que darse, aunque la ley no lo contemple, para que esa renuncia cumpla con el fundamento que autoriza a exonerar de responsabilidad penal por el pago de la multa o la deuda tributaria, como se quiera, en estos casos. Y esto es precisamente lo que quiero hacer en los pocos minutos que me quedan, es decir, entrar un poquito en el fundamento. ¿Cuál podría ser el fundamento al respecto? Porque si nosotros no fundamentamos, esto es importante tenerlo en cuenta, entonces va a perder fuerza completamente la propia norma penal, porque al final los ciudadanos van a tener la idea absolutamente clara de que esto es un tema simplemente de pagar. Es decir, que aquí comete un delito pero luego paga, entonces ya no hay persecución penal. Y eso genera una erosión en el propio sistema penal que finalmente, bueno, pues todos perdemos, ¿no? Todos perdemos y la ley se terminaría prácticamente convirtiéndose en un derecho penal simbólico, sin ningún tipo de efecto preventivo, restabilizador, mixto, como se quiera. Ahora, antes de hacer esta identificación del fundamento, sí creo que es importante diferenciar dos planos, sobre todo para determinados planteamientos a los que yo personalmente me sumo, me adhiero, de diferenciación cualitativa entre lo administrativo y lo penal. Y es que creo que en el ámbito administrativo es absolutamente, o es bastante fácil poder sustentar estas renuncias a la persecución, porque en el ámbito administrativo rige el principio de oportunidad, es decir, la regla es la oportunidad y la administración tiene ciertos márgenes de discrecionalidad, de hecho se habla de discrecionalidad administrativa, para poder en determinados casos decidir si se persigue, se castiga, se impone una multa, etcétera, etcétera. Entonces, no chocaría con la naturaleza propia de las infracciones aduaneras el hecho de que se reconozca un mecanismo de renuncia a la persecución de estas infracciones como consecuencia del pago de algún porcentaje, alguna multa, de la deuda, mixto, ¿no?, entre multa y deuda, como se quiera. Por tanto, la discusión tiene que centrarse en el tema penal, es decir, la posibilidad de renunciar a la persecución de delitos penales, de delitos aduaneros, como consecuencia de estos pagos, ¿no?, de la realización de estos pagos. Y aquí hay como varias alternativas en el escenario que no se han desarrollado, y he de reconocerlos y hacerles la confesión previamente, no se ha desarrollado en el ámbito de los delitos aduaneros, se ha desarrollado sobre todo en el ámbito tributario, es decir, se ha desarrollado en el ámbito de la regularización tributaria. Es ahí donde más se ha trabajado, es ahí donde se ha tratado de encontrar qué es lo que fundamenta que una regularización tributaria exima de responsabilidad. Y sobre todo, ¿no?, en qué nivel de la categoría dogmática del delito, de la punibilidad o de las consecuencias jurídicas aplicables al delito tendría que moverse este mecanismo de regularización. Hay propuestas que le dan un fundamento puramente política fiscal, es decir, esto es un tema de recaudación. Porque esto es bueno porque finalmente a la autoridad aduanera le permite recaudar sin tener que gastar en recuperar. Porque una denuncia penal implicaría pues gastos de tiempo, dinero, intereses, y a ver si se cobra, a ver si finalmente hay algo que cobrar. Entonces, ¿qué mejor que utilizar este mecanismo para poder efectivamente conseguir una recaudación oportuna y sin costo para el Estado? Ahora, ¿qué crítica se plantea ante esto, ¿no? Bueno, entonces, si es un tema de recaudación, no tendría por qué, como muchas legislaciones lo establecen, requerirse una autodenuncia. Si el tema es recaudatorio, entonces que no haya autodenuncia, que pague cuando quiera, lo importante es que pague, ¿no? Con autodenuncia o sin autodenuncia, lo importante es recaudar, ¿no? Por lo tanto, el requisito de la autodenuncia se convertiría en una especie de requisito innecesario, ¿no? Porque simplemente lo que interesa es recaudar. Pero sobre todo, y esto es lo que creo que tendría que tenerse en consideración, es que con ello finalmente la pena pierde todo efecto preventivo. Es decir, si yo puedo regularizar en cualquier momento, si yo puedo pagar
sin autodenuncia, con autodenuncia, al final, entonces nadie va a observar la ley penal porque cuando me descubren pago, ¿no? Entonces al final, pues eso evidentemente genera un serio problema para el sistema penal y no podría, por lo tanto, admitirse como fundamento de estos mecanismos de renuncia. Se han buscado fundamentos político-criminales. Por un lado, por ejemplo, se ha tratado de establecer que es un mecanismo para poder descubrir las maniobras que los defraudadores tienen. Entonces es importante saber de ellos mismos cómo la hacen, ¿no? Para dejar de pagar los derechos aduaneros correspondientes. ¿Dónde están los mecanismos de fraude que utilizan, qué mecanismos, qué contratos, etcétera, etcétera? Y es bueno tener esa información. Esa es una especie de fundamento político-criminal. Claro, si esto es correcto, si esto fuese correcto, entonces no sería necesario exigir el pago. Bastaría simplemente con que se autodenuncie. Es decir, bastaría con que simplemente venga y diga, miren, ¿sabes qué? Me denuncio que he defraudado de esta manera, pero no te pago. Porque como lo que te interesa a ti, lo que fundamenta la no persecución penal es que yo te dé información, te doy la información, pero no te pago. Entonces, claro, generaríamos esta especie de juego de la manta pequeña, ¿no? Por taparme los pies, me descubro la cabeza, por taparme la cabeza, me descubro los pies. Entonces, en un fundamento, claro, me descubro los pies, en otro fundamento me descubro la cabeza. Entonces, claro, esto tiene evidentemente un problema porque solo justifica la autodenuncia, pero no el pago. ¿Qué sucede qué sostienen otras personas que también encuentran un fundamento de carácter político criminal? La famosa teoría del puente dorado. Algunos le llaman puente de plata, otros dorado, en fin. Creo que mejor es el dorado porque creo que vale un poco más, ¿no? Por lo menos es un puente más atractivo. Bueno, la teoría del puente dorado lo que dice, esto es un mecanismo de vuelta a la sinceridad tributaria. Vamos a conseguir que con esta regularización la persona vuelva a ser tributariamente sincero, ¿no? Los alemanes hablan de Ehrlichkeit, ¿no? Es decir, que vamos a conseguir que los defraudadores vuelvan nuevamente digamos, a declarar correctamente, a pagar, etcétera, etcétera. Pero la verdad que esto es una mera presunción. O sea, porque puede perfectamente una persona hacer esto y sin embargo, internamente, si yo no voy a cambiar y voy a seguir defraudando y solamente voy a comenzar a autodenunciarme y pagar en los casos en los que sienta que puede ser que me descubran. Pero mientras tanto, o sea, no garantiza nada que efectivamente este puente dorado lleve a la persona que lo cruce para convertirse en una especie, ¿no? de pronto, una especie de, ¿no? ciudadano sincero, ¿no? y respetuoso de los tributos internos o externos, o operaciones internas o externas que tenga que pagar. Por eso creo que finalmente, y esto creo que en esta línea por lo menos va la doctrina mayoritaria, es entender que hay que encontrar fundamentos más bien de carácter dogmático, o sea, no de carácter ni política fiscal ni político criminal, sino más bien de carácter dogmático. Eso significa, evidentemente, ¿dónde lo ubicamos dentro de las categorías dogmáticas? ¿No? Si lo ubicamos en la teoría del delito, si lo ubicamos en la punibilidad, bueno, para aquellos que entienden que la punibilidad es una categoría que no está dentro de la teoría del delito. Porque hay algunos que por el contrario sí lo incluyen, ¿no? Entrar en esa discusión, porque bueno, en fin, yo creo que ya más con el tiempo estoy bastante complicado. O si es una cuestión de consecuencias jurídicas del delito, es decir, a lo mejor de forma de resolver jurídicamente el problema como una especie de tercera vía, ¿no? Que sería paralela o en todo caso posible, además de la pena, de las medidas de seguridad, bueno, y de las otras vías que últimamente han comenzado a salir en el derecho penal. En la teoría del delito se maneja el tema de la compensación del injusto. O sea, aquel que paga está compensando el injusto. Esto es inaceptable porque las compensaciones son para deudas, pero no se pueden compensar dos cosas cualitativamente distintas. Se puede compensar el delito con el pago de una determinada cantidad de dinero. Hay otros que señalan que es un tema de desistimiento, que habría que aplicar las reglas del desistimiento. Y eso tampoco es posible. ¿Por qué? Porque el desistimiento se aplica para actos que todavía son reversibles. No por el contrario para actos que se encuentran absolutamente consumados y son imposibles de revocar en el plano comunicativo, cosa que evidentemente sucedería en estos casos, porque estamos hablando del pago de una cantidad de dinero como deuda, como multa, luego de consumado y configurado plenamente el delito. Por lo tanto, aplicar las reglas del desistimiento tampoco tiene sentido. Y hay otros que intentan aplicarle el tema de una especie de, en el ámbito de la punibilidad, sostienen que aquí lo que tendría que hacerse es aplicar la lógica de una causa de exclusión de la punibilidad en la medida, o de una excusa absolutoria, en la medida en que habría un interés del Estado de poder recaudar los tributos dejados de pagar y que eso, en la lógica de si impongo pena, no impongo pena, o sea, ya no hay necesidad de pena porque claro, al final se restablece esto con el pago de una determinada cantidad de dinero. Eso nos regresa nuevamente al argumento de política fiscal. Es decir, si al final
el Estado termina en una especie de ponderación entre imponer la pena y la recaudación de dinero, pues al final estamos volviendo nuevamente al argumento, con todas las críticas, al argumento de la política fiscal. Por eso personalmente creo, y con eso ya voy cerrando, creo yo personalmente que la fundamentación de esto tiene que darse en el plano de las consecuencias jurídicas del delito, y concretamente como un mecanismo de restablecimiento de la vigencia de la norma defraudada. Obviamente ya saben cuál es mi planteamiento al respecto, ¿no? Es decir, qué es lo que yo creo, qué función creo que el derecho penal cumple, por lo menos en la parte manifiesta, más allá de la latente. Y yo creo que, de alguna forma, la regularización tributaria, o el pago, o el mecanismo de renuncia por pago, lo que hace es restablecer la vigencia de la norma a través de tres mecanismos que conjuntamente pueden hacer innecesaria ya la imposición de la pena. Primero, un reconocimiento de culpabilidad. Y la autodenuncia es un reconocimiento de culpabilidad. No es una sentencia, obviamente, pero sí es un reconocimiento de culpabilidad. Segundo, una reparación del daño a través del pago de la deuda tributaria. Y eso, evidentemente, implica también que el propio autor se esfuerza en determinar o acepta y determina y acepta que tiene que corregir aquel comportamiento, o por lo menos los efectos nocivos del comportamiento defraudador de la norma o infractor de la norma. Y en tercer lugar, tendría que darse también la imposición de una multa administrativa que permita un cierto nivel de padecimiento, ¿no? Un nivel de padecimiento, como efectivamente sucede cuando una pena privativa de libertad se impone, o una pena en general, una sanción penal. Entonces, creo que a través de la combinación de estos tres aspectos, autodenuncia, que es una especie de reconocimiento de culpabilidad, pago de la deuda tributaria, que es una reparación de la deuda defraudada, aduanera, es un reconocimiento o sea, por lo menos es una reparación que de alguna forma intenta restablecer aquello que en el mundo, por lo menos cognitivo, ha producido una infracción de la norma, y en tercer lugar, un cierto nivel de padecimiento, que es el pago de una multa administrativa como consecuencia de ello. Creo que la combinación de estos tres aspectos permiten devolver la vigencia a la norma defraudada y por lo tanto harían innecesaria la imposición de la pena. Por ahí voy. Eso por lo menos lo que de alguna forma entiendo que podría de manera satisfactoria conseguirse un cierto nivel de fundamentación de por qué se puede renunciar a la persecución penal de los delitos aduaneros en estos casos. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, que la regulación tiene que tener lo siguiente para que sea legítima, para que cumpla con el fundamento. Primero, es necesaria la autodenuncia. Con lo cual, Chile, en mi modesta opinión, tiene una regulación que no reúne o que no justifica válidamente la renuncia a la persecución de los delitos aduaneros donde no se exige autodenuncia. La autodenuncia es un requisito necesario para poder conseguir ese fundamento que permita a su vez conseguir la no imposición de la pena. En segundo lugar, es necesario el pago íntegro de la deuda tributaria, ¿no? Es necesario el pago íntegro, que es, por ejemplo, uno de los requisitos que nuestro acuerdo plenario sobre la regularización tributaria establece. Es decir, no basta simplemente con que no prorratéame en una especie de arreglemos, te pago un pago parcial y luego te doy en cómodas cuotas mensuales el resto. No, el pago tiene que ser íntegro de la deuda tributaria. Entonces, eso también es un requisito. Se tiene que reparar el daño plenamente, no por pedazos ni con promesas futuras. Además, es necesario el pago adicional de la multa porque necesitamos ese aspecto de padecimiento, que es lo que hace también nuestra regulación, la regulación que tenemos de la regularización tributaria, porque se exige el pago de la deuda, el pago de los intereses y el pago de las multas administrativas por haber dejado de pagar los impuestos. Y en tercer lugar y finalmente, es importante darle a este supuesto de renuncia a la persecución penal el carácter de una causa de exclusión de la punibilidad de carácter personal, no material. Y aquí estoy obviamente en contra de lo que dice nuestra Corte Suprema. Obviamente para los delitos tributarios, no para los delitos aduaneros, pero como lo aplicamos analógicamente valdría lo mismo. Porque nuestra Corte Suprema en este acuerdo plenario establece que es una causa que excluye la punibilidad material. Por lo tanto, beneficia a todos. Es decir, no solamente al que paga, no solamente al que se autodenuncia y paga, sino que una vez que una persona, cuando hay pluralidad de intervinientes en un delito tributario, confiesa el delito a la SUNAT, paga la deuda, pues bueno, todo el resto de personas que pudieron intervenir, socios, contadores, todos se gozan del beneficio de la exclusión de la punibilidad. Bueno, pues yo creo que eso no es posible porque aquí no se dan los componentes como para poder renunciar a la pena, por lo menos respecto a los otros. Los otros no han hecho absolutamente nada. Por lo tanto, no se dan las condiciones para que se pueda sostener que esto pueda tener un efecto de exclusión de la pena de carácter general. Nuevamente, gracias a todos por la atención y
seguimos adelante con este merecido homenaje al profesor Verdugo Gómez de la Torre.